¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos y les damos la bienvenida en esta nueva semana a una edición de resumen semanal de Senado Noticias. Vamos a estar repasando, por supuesto, lo más destacado de esta semana y comenzamos con un proyecto que establece medidas más exigentes en los plásticos de un solo uso y que concluyó su tramitación en el Congreso Nacional, quedando con esto en condiciones de convertirse en ley de la República. Todos los detalles se los contamos en el siguiente informe. Con la meta de alcanzar la retornabilidad de las botellas de manera progresiva de cara al año 2060, además de prohibir la entrega de plásticos de un solo uso en locales de expendio de comida, avanzó la ley que busca reducir la enorme cantidad de desechos plásticos que se producen. Los envases y productos de Plumavit, así como las bombillas, encabezan el listado de elementos que el proyecto prohíbe. Se suman los cubiertos de plástico como cucharas, cuchillos o tenedores, además de los revolvedores, los que luego de 6 meses de publicada esta ley deberán dejar de ser entregados en restaurantes cuando el consumo se produzca en el establecimiento. En caso de que el consumo sea fuera del local, los elementos que se entreguen deben ser a partir de material valorizable o de plástico certificado y solo si es que el cliente lo solicita. Hoy día van a tener que ofrecer alternativas distintas, ofrecer productos reutilizables cuando el consumo sea dentro del local y proponer otro tipo de alternativas al plástico como aluminio o papel o otro material como el cartón cuando se produzca fuera, y además regula el tema de las botellas plásticas. Yo creo que acá hay un importante aporte. Se puede evitar porque hay otras fórmulas que pueden ser también muy creativas, que puedan permitir no utilizar el plástico en estos casos y de esa manera disminuir fuertemente la contaminación que tenemos a través de estos productos. Ya en el año 2025, al menos el 15% de las botellas desechables deberá estar compuesto por plásticos recolectados y reciclados en nuestro país. Para el año 2030 se exigirá un 25% y el incremento será progresivo hasta llegar al 70%. Se exigirá a los supermercados contar con envases retornables en un plazo de 6 meses y el resto de los comercializadores deberán cumplir dentro de 2 años. Las vitrinas de supermercados deberán tener al menos un 30% de botellas retornables a partir del tercer año de publicada la ley. Las botellas retornables quedarán definidas como tales si es que tienen más de 5 usos y solo las pymes quedarán eximidas de usarlas para sus productos o de fabricarlas con plástico reciclado. Enfrentamos un problema que es bien complejo, que es el incremento sostenido en la producción de residuos y en especial de plástico. Y este es un desafío que es global, pero que evidentemente Chile tiene que enfrentar. Y lo digo porque Chile produce per cápita más residuos sólidos municipales que México y Brasil, a pesar de que estos países lo superan ampliamente en población y en el tamaño de sus economías. No solo veo el efecto del plástico en nuestras costas, sino que también y con mucha fuerza en nuestro río Valdivia, donde en la orilla del río se ve cómo se va depositando la basura, muchas veces basura que es plástico. El proyecto dispone que los ciudadanos tengan la posibilidad de denunciar cualquier incumplimiento y se definen las sanciones para quienes no respeten la normativa. La iniciativa promueve la compostabilidad y define qué plásticos serán certificados para estos fines, tanto a nivel domiciliario como industrial. La Sala del Senado aprobó de forma unánime el informe de la Comisión Mixta. Y nos mantenemos en la sala del Senado porque por la unanimidad fue aprobado en general y en particular un proyecto que permite el teletrabajo para aquellas personas que tengan a su cuidado un niño o niña o también una persona en situación de discapacidad. El proyecto ahora deberá ser revisado en segundo trámite constitucional por la Cámara de Diputadas y Diputados. Madres y padres volviendo al trabajo presencial, mientras niños y niñas se quedan en casa. Este problema al que miles de personas se han tenido que enfrentar sin salas de cuna, jardines y escuelas abiertas, es el que busca resolver un proyecto de ley que esta semana fue aprobado en general y en particular por la Sala del Senado.
con la finalidad de considerar como norma permanente, ante la ocurrencia de los casos recién mencionados, que el empleador esté obligado a ofrecer al trabajador o trabajadora la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo en la medida en que la naturaleza de sus funciones lo permitieren, sin reducción de remuneraciones. La moción de las senadoras Marcela Sabat, Carmen Gloria Aravena, Carolina Goich, Adriana Muñoz y Ana von Baer le entregaría dicha garantía a quienes estén a cargo de niños o niñas menores o de personas con discapacidad, siempre y cuando se haya declarado estado de catástrofe por calamidad pública o una alerta sanitaria por pandemia, y en la medida en que la naturaleza de las funciones del trabajador le permitan desempeñarse a distancia. Y entendemos que el teletrabajo no es la mejor solución, pero sí permite que los trabajadores y las trabajadoras puedan seguir cuidando a sus hijos y a sus hijas, manteniendo la relación laboral y los derechos vinculantes, entendiendo que no es la mejor alternativa, es una alternativa viable que hoy día lamentablemente no está siendo garantizada por los empleadores. El derecho al trabajo remoto podría ser ampliado a todo trabajador o trabajadora que tenga el cuidado personal de al menos un niño o niña menor de 12 años, si además de declararse estado de excepción constitucional, se deben adoptar medidas que impliquen el cierre de establecimientos de educación básica o impidan la asistencia de los mismos. El proyecto de ley ahora deberá ser discutido por la Cámara de Diputados y Diputadas en su segundo trámite constitucional. Y ahora le contamos que la Sala despachó a ley un proyecto que permite la prórroga para la exigencia de una iniciativa que extingue gran parte de las deudas por el TAC. Con esto entonces se extiende una ley vigente, la 21.213, que compila todas las infracciones cursadas y las deudas por el no uso del TAC o dispositivos de cobros en autopistas y carreteras, considerando las dificultades derivadas desde la época del estallido social y la posterior pandemia que lleva más de un año ya en nuestro país. Por eso esta ley, que se extenderá hasta el 31 de diciembre del presente año, propone extinguir las morosidades pagando solo un monto menor entre el 20% del total de las multas acumuladas asociadas a una placa patente. Es decir, se puede elegir entre cancelar solo una quinta parte del total o 100 unidades tributarias mensuales. Tras ser enviada a ley, los senadores esperan mayor difusión para este beneficio, ya que hasta ahora un número muy menor de automovilistas ha concretado este acuerdo con los municipios y juzgados de policía local. Tenemos parte de las intervenciones que se dieron en torno a este proyecto. Por desconocimiento o mala interpretación de este beneficio en algunos municipios y sobre todo en algunos juzgados de policía local, donde no se estaban dando los beneficios que la ley ha establecido. Y por lo tanto se acordó también, y el señor ministro quedó de hacerse cargo de aquello, de conversar con los municipios y también con, por supuesto, las empresas que están proveyendo este servicio, para que se den las facilidades y las personas puedan pagar lo que la ley dice. Hoy día hay muchas personas que han intentado sacar los permisos de circulación, pero justamente los obligan a ir en forma presencial a realizar convenios. Pero cuando pueden pagar al contado, por ejemplo, no hay ninguna necesidad de exigir convenios, sino que perfectamente todo está en la página web y se debe hacer una vez que esté promulgada esta ley, porque hasta el día de hoy muchas personas están circulando sin permiso de circulación justamente por esta situación. Yo voy a votar a favor respecto de esta ley por cuanto soluciona una parte del problema, de que espero que la Comisión de Transporte, y así se lo voy a pedir a la presidenta Jimena Órdenes, podamos tratar el tema en una sesión especial o extraordinaria respecto a la alza de los peajes, respecto a la fijación de los horarios punta y respecto también de las multas que se ejercen, si bien han disminuido, siguen siendo, en mi opinión, multas muy abusivas de parte de las concesionarias. Voto a favor, señor presidente. Y la sociedad digital y los desafíos que se vienen en torno a esta materia fueron parte de los puntos abordados en un foro virtual que realizó la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. ¿Cuáles fueron los invitados y también las conclusiones que quedaron de este encuentro? Lo vemos en la nota.
En el marco de la conmemoración del Día de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado realizó el foro virtual sobre parlamentos y agendas legislativas para analizar la situación en la región. El encuentro reunió a representantes de diversos países de Latinoamérica. La presidenta de la comisión organizadora del Senado, la senadora Jimena Órdenes, explicó la situación de Chile. El 78% de los hogares del último quintil cuenta con acceso a banda ancha fija y solo el 32% en el caso de los quintiles de menos ingresos. Se refirió además a la importancia de la conectividad y a la necesidad de un marco normativo que promueva la inclusión digital, tema que también forma parte de los desafíos del Parlamento latinoamericano. En este contexto, le pedimos al gobierno que le dé suma urgencia, si es que está convencido que estamos hablando de algo esencial para los ciudadanos, al proyecto de Internet como servicio público. Si hay algo que ha dejado en evidencia esta pandemia es la desigualdad y la inequidad territorial, más aún en su dimensión digital. El acceso a Internet actualmente es una condición necesaria para el ejercicio pleno de los derechos humanos. Una evaluación rápida en toda Latinoamérica demuestra las carencias, las falencias que tenemos, que son lamentablemente muy grandes todavía y que van generando mayores niveles de desigualdad en sociedades como las nuestras que ya son terriblemente desiguales. El objetivo nuestro en el Palatino es ser capaces de armonizar, de incentivar y de fomentar legislaciones que puedan ser armonizadas entre los distintos congresos nacionales, entre los distintos países. La pandemia por COVID-19, que actualmente afecta a todo el mundo y ha obligado a adoptar medidas restrictivas y de distanciamiento, aceleró la transformación digital y ha sido necesario implementar nuevos modelos y canales fundamentales para mitigar el impacto, sobre todo en las empresas. El Internet ha jugado un rol clave, por lo que se debe garantizar una mejor conectividad. Nuevo escenario que ha dejado en evidencia la brecha digital. En la región, 210 millones de personas no están conectadas a Internet. Y sin políticas, sin una gobernanza activa, la digitalización puede profundizar inequidades sociales y condicionar la competitividad de los países y su crecimiento en un contexto en que estamos en una economía más y más digitalizada. Me demuestra una vez más que tenemos una brecha importante que cubrir y que este es un momento en donde nos ha obligado a todos los congresistas y en realidad a todos los que tenemos la posibilidad de levantar la voz, de buscar cómo acortar esas brechas. Nosotros, en pleno siglo XXI, tenemos bodegas enteras con expedientes físicos. Cuando yo pido que me traigan un expediente frente a una denuncia por un eventual delito de algún aforado constitucional, me tienen que traer un furgón con 7, 8 mil carpetas. Y eso trasládenlo a la justicia ordinaria. Colombia y América Latina tienen que avanzar en la digitalización y en la automatización de los procesos. Reducir la brecha digital, regular las tarifas y avanzar en un marco regulatorio son parte de los desafíos de la transformación digital. Y nos mantenemos en la sala del Senado porque la sala aprobó una iniciativa que busca regular el cobro que se realiza por medio de las tarjetas de pago. Una iniciativa que busca atender una necesidad que hasta ahora ha sido autorregulada en el mercado. Los detalles en la nota. Regular todos los cobros que bancos, casas comerciales y otras entidades realizan a los usuarios por transacciones de sus tarjetas de crédito, débito o prepago es uno de los objetivos principales de una moción parlamentaria que esta semana la Sala del Senado aprobó por unanimidad y que quedó en condiciones para ser promulgada como ley. Los abusos que uno ve permanentemente en cuanto a lo que el retail lleva a cabo en la capturación de estos clientes, los clientes cautivos con tarjeta. Efectivamente, más que entregar un crédito o la venta de un determinado producto, lo que hacen es entregar crédito. Y para el retail, para las multitiendas, el mejor negocio está a través de las tarjetas y por eso es que muchas veces ofrecen rebajas para capturar al cliente y luego a través de los cobros de intereses es donde recuperan con creces los dineros.
Será un comité especializado el encargado de fijar por primera vez las tasas de intercambio máximas a ser cobradas por entidades bancarias y no bancarias, que hasta ahora han estado siendo autorreguladas por el mercado. Estará integrado de forma paritaria por 4 miembros designados por el Ministerio de Hacienda, el Consejo del Banco Central de Chile, la Comisión para el Mercado Financiero y la Fiscalía Nacional Económica, y desde la entrada en vigencia de esta ley tendrán 6 meses de plazo para fijar los primeros límites transitorios. El proyecto busca avanzar hacia una mayor inclusión financiera, incentivando el uso y acceso de las tarjetas de pago con un menor costo transaccional para los negocios. Esperamos que esto vaya a disminuir el precio del consumidor, disminuya también los costos ciertos de transacción de la micro y pequeña y aumente la competitividad y entren otros actores al mercado, que sin duda es el mercado de las tarjetas y del pago de electrónico el que va a predominar probablemente después de esta pandemia. Los límites a las tasas de intercambio deberán ser revisadas al menos una vez cada 6 meses para ver si existen cambios relevantes que justifiquen un reajuste de estas. Y ponga mucha atención porque hasta el 25 de junio se recibirán indicaciones para el proyecto que busca suspender la prisión preventiva para aquellas mujeres embarazadas o que sean madres de un hijo o hija menor de 3 años. Todos los detalles se los contamos en la siguiente nota. Aprobada con 19 votos a favor, 13 en contra y 2 abstenciones, quedó la moción de los senadores Alejandro Navarro y Jaime Quintana para suspender las prisiones preventivas y sentencias en el caso de embarazadas o madres con menores de 3 años. Proyecto en primer trámite general, conocido también como Ley Sayén, que pasó a particular, aunque sin el quórum para parte de su contenido, para que el determinado beneficio se aplique en casos solo de libertad provisional y no la prisión preventiva. Y yo me niego a aceptar que por un error de la madre, también su hijo, su hija, tengan que pagar por ello. Si hoy día la aplicación de las medidas cautelares, la aplicación de medidas que puedan cambiar las penas, las decide el juez, las decide un comité de psicólogos al interior de la cárcel. Démosle la herramienta a los tribunales y particularmente a los jueces que puedan determinar en qué casos procede. Yo soy partidario que lo que debería existir es más bien una revisión integral de la medida de la prisión preventiva, definir a qué tipo de delitos se le asigna prisión preventiva y bajo qué circunstancias, y no lo que tenemos hoy día que, dependiendo cómo ha sido la temperatura ambiental de ciertos delitos, se van sancionando o no con mayores restricciones al juez al momento de decidir si una persona queda en prisión preventiva o no. Respecto de este proyecto puntual, yo me voy a abstener. Creo que no, si bien es cierto, el fin es bastante loable, a mi juicio va a presentar una serie de inconvenientes al momento de su aplicación práctica. Hay una reproducción del circuito de la exclusión social, de la marginalidad, y después nos revienta en la cara, ¿no? Después nos preguntamos, bueno, ¿por qué la violencia, por qué la delincuencia juvenil, etcétera? ¿De dónde vienen esos contextos? Tenemos la convicción que hay un abuso en Chile de la prisión preventiva. En Chile, a marzo del 2021, hay 13.000 personas en prisión preventiva. La idea de sus autores es evitar lo que se llama condena impuesta, por extensión, a los hijos en gestación o menores de edad, al obligarlos a vivir en condiciones físicas, emocionales e incluso nutricionales que no son las que corresponden a normas básicas de la protección de la infancia, lo anterior con equilibrio en la protección de los bienes jurídicos. Y obviamente hacer una discusión respecto de las medidas cautelares siempre es importante, pero no podemos detenernos un minuto cuando estamos afectando a nuestros niños, niñas. Y esto es lo que pasa en la realidad carcelaria de nuestro país. Y me parece de toda urgencia y relevancia avanzar en ella sin perjuicio de todas las revisiones que queramos hacer de las medidas cautelares. Otro problema surge en relación a la fijación del límite de edad de los hijos al momento de otorgar el beneficio, ya que se puede considerar que la situación de dependencia propia de la niñez correspondería a un periodo más prolongado de tiempo en algunos casos. Es así como no se vislumbra claramente que existan fundamentos suficientes para acreditar que con esta medida se está resguardando efectivamente el interés superior del niño, cuya madre se encuentra privada de libertad, los que permitirían justificar la implementación de un estatuto penal especial para dichas mujeres. Hasta el 25 de junio se recibirán las indicaciones en la Comisión de Derechos Humanos para esta moción, que también será vista en la instancia de seguridad pública, estableciendo que alcanzando los hijos la edad de 3 años o 6 años, en los casos de enfermedad grave o discapacidad, la madre condenada deberá retomar el cumplimiento de las sentencias, pero si durante la suspensión la beneficiada recibe una nueva condena, se revocará la citada suspensión.
Y ahora nos vamos con el trabajo de comisiones porque en Derechos Humanos se conocieron avances respecto al Programa Integral de Reparación Ocular PIRO que actualmente opera en el Hospital El Salvador. En la instancia, las autoridades se hicieron cargo de algunas dudas que surgieron en sesiones anteriores y también de las demandas que han sido planteadas por parte de las víctimas de trauma ocular. Que los problemas que nosotros estamos siendo víctimas en el último tiempo no tan solo nos afectan a nosotros, sino que también afectan a nuestro entorno y han tenido también fuerte impacto sobre nuestro trabajo y sobre nuestra vida cotidiana. Necesitamos que el tratamiento sea en todas las áreas, físico, mental, social, laboral, que haya rehabilitación y reinserción también. Son solo algunos de los testimonios que se han escuchado en la Comisión de Derechos Humanos, víctimas de trauma ocular, asociadas al estallido social que han tenido que enfrentar las consecuencias de la pérdida de la visión en uno o dos de sus ojos. Insistir en la descentralización de la atención es vital. Por tanto, yo adhiero justamente a ese planteamiento y si podemos mandarle un oficio a la Subsecretaría de Derechos Humanos sobre el particular sería óptimo. Que sabemos vamos a tener que acompañar por mucho tiempo a estas personas en el aspecto de salud física, mental, social, etc. Una ley de reparación con patrocinio del Ejecutivo. Un tema que ha sido permanente en la Comisión de Derechos Humanos, la que esta semana conoció los avances del Programa Integral de Reparación Ocular, PIRO, por medio del cual se busca entregar una atención integral a los pacientes. Hasta la fecha ya han sido atendidas más de 300 personas. Tenemos 86% de los casos concentrados en la región metropolitana, lo que implica que afortunadamente la mayor parte, estando concentradas acá, acceden de una manera un poco más oportuna. La cantidad de pacientes activos alcanza un 64%, tenemos 240 pacientes actualmente en controles activos. Una sesión que sirvió para resolver dudas respecto a este programa que opera desde fines de 2019 por medio del Hospital del Salvador y que recibe a pacientes de Arica a Aysén. PIRO les permite optar a rehabilitación protésica, rehabilitación funcional y atención psicosocial, áreas que pretenden continuar potenciando y dar respuesta a las demandas de las agrupaciones de víctimas. Es por eso que para el próximo presupuesto se contempla el costo de traslado y alojamiento para los pacientes de regiones. Y el foco del programa lo estamos redireccionando a la rehabilitación funcional y a la atención psicosocial. Teniendo en consideración esto, hemos incorporado además un oftalmólogo desde enero del año 2021 que está ya incorporado en forma exclusiva para el programa. Estoy de acuerdo en que no solamente la víctima es la afectada, sino que también los familiares pueden verse afectados y por eso muchas veces también se requiere un tratamiento integral familiar basado fundamentalmente en tratamientos de origen psicológico, psiquiátrico y por eso mismo la salud física tiene que ser considerada junto con la salud mental en estas personas. Otro de los puntos planteados desde la Sociedad Chilena de Oftalmología fue la necesidad de implementar una red de urgencia oftalmológica, algo que podría facilitar la atención oportuna de pacientes. Hay déficit en regiones como en Antofagasta, Valparaíso, Concepción, Temuco y Puerto Montt. Hoy solamente tenemos turnos de llamado en contingencias puntuales, pero una de las cosas que quiero dejar claro es que nadie quedó sin atención y a nadie se le negó la atención. Finalmente, tenemos que pensar en algún momento como país, tratar de desarrollar una red de urgencia que no solamente debiera partir a nivel terciario, sino que de repente tener, por ejemplo, aprovechando el hospital digital, una red de atención a nivel primario, que alguien pueda hacer una consulta, porque un trauma ocular puede suceder en Centro Santiago, puede suceder en Lonquimay, y tenemos que tratar de dar algún grado de orientación, sobre todo cuando esta condición es grave. La situación del equipo de seguimiento al programa PIRO y materias presupuestarias son parte de los temas que la Comisión continuará analizando en una próxima sesión. Proyectos que van a la sala desde las comisiones de Economía y Relaciones Exteriores y otras iniciativas que ameritan más análisis son parte de los temas que le presentamos en el siguiente bloque legislativo.
Aprobadas y enviadas a sala quedaron diferentes modificaciones formales a la actual ley de cooperativas. Sin embargo, fuera de estas adecuaciones, la Comisión de Economía se propuso legislar un proyecto separado que regule de mejor forma, orientando y sancionando sobre los incumplimientos a la normativa del sector, ya que según el Ministerio hay conciencia que existen situaciones puntuales donde se pasan por alto ciertas reglas de forma deliberada ante la falta de castigo. Yo le propongo que pudiéramos trabajar, y si le parece al Ejecutivo, en un proyecto de ley que no requiere de tanta complejidad, en mi opinión, están los antecedentes, pudiéramos trabajar en conjunto con el Ejecutivo para poder mejorar esto. O sea, estamos viendo una problemática, no son pocas las cooperativas, mi región además tiene muchísimas cooperativas, y por lo tanto creo que es muy, muy importante el poder advertir una dificultad en la ley. La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó por unanimidad 3 proyectos sobre la exención de visa para pasaportes diplomáticos con Armenia, Antigua y Barbuda y Azerbaiyán, temas que pasarán a sala. Sin embargo, también se expuso la pertinencia de retomar las relaciones legislativas con los parlamentos vecinos como Bolivia, Perú y Argentina. En el tema de Bolivia, el señor canciller ha planteado, después de un conjunto de acciones de la nueva agenda con Bolivia, y creo que sería oportuno el que exploremos poder conversar con nuestros colegas de ese país, y lo mismo ahora en el Perú con la nueva Asamblea Nacional que hay. Agregar también a Bolivia y Perú el caso de la reactivación del Comité Binacional o el Grupo Binacional con Argentina. Les quiero contar, en el caso de Argentina, tenemos una reunión formal, la presidenta del Senado, conmigo, con el señor embajador, con Bolivia. La verdad, las cosas que la semana pasada estuvimos tratando de comunicar, ¿no? No hemos podido hablar directamente con el presidente del Senado. En el caso de Perú, que ya tienen constituidas sus comisiones, podamos retomar a la brevedad las relaciones bilaterales. Una sesión más antes de pronunciarse y votar en general. Esto es lo que ha primado en la Comisión de Hacienda, que coteja diferentes posturas sobre el proyecto que obliga a bancos e instituciones financieras a entregar información sobre saldos y sumas de abonos en cuentas financieras al Servicio de Impuestos Internos. El comercio informal y otras actividades que no se reflejan en el sistema financiero ameritan más análisis, por lo que se acordó tener otra sesión antes de votar en general la iniciativa. Nosotros tenemos claro que en el debate en particular de este proyecto va a ser importante hacer algún grado de diferenciación entre empresas y personas. Sugeriría abrirse un poco a que aquí se busca saber más qué es lo que ocurre en empresas en distintos lados y qué es lo que puede provocar esta evasión y qué son fundamentos muy profundos de la desigualdad que Chile tiene. Exposiciones en torno al fallo de la Corte Suprema por las áreas reservadas de pesca artesanal y perforaciones del sector industrial comenzaron en la comisión respectiva del Senado durante esta semana mediante 2 citaciones. Recordemos que hace unos días el órgano judicial dejó sin efecto la resolución exenta de septiembre de 2019 que autorizó la operación de actividad pesquera industrial en un área de reserva de la pesca artesanal, esto en Arica y Parinacota y Tarapacá, hasta diciembre de 2022, por lo que se ha retomado el proyecto que modifica la ley de pesca sobre licencias transables y pesca ilegal. Aquí está la subsecretaria, por favor, hágase cargo alguna vez para analizar, ¿no es cierto?, un tema que es significativo, ¿ya? ¿Hasta dónde está el límite de lo artesanal? ¿Hasta dónde está el límite de lo industrial? ¿Por qué vamos a diferenciar que quede sin trabajo un pescador artesanal, que quede sin trabajo un tripulante, por ejemplo, industrial? Yo creo que acá hay cuestiones que tenemos que conversar. Yo me alegro de que usted, presidente, haya invitado, haya convocado a esta discusión y, bueno, estaremos atentos a lo que ocurra en los próximos días. Muchas gracias. Las diferentes posturas quedaron en evidencia durante las intervenciones de autoridades artesanales e industriales y se espera que sus argumentos sean recogidos por los senadores antes de pronunciarse por este tema. Y continuamos avanzando en materia legislativa, pero ahora los quiero invitar a que ingresemos a senado.cl. Rebaja temporal del IVA y royalty minero fueron derivados a las comisiones de Constitución y Minería. Al inicio de la sesión ordinaria se dio cuenta de ambas iniciativas que inician su segundo trámite y se sometió a votación la admisibilidad de ambas normas. La Sala del Senado finalmente se pronunció sobre su admisibilidad por 18 votos favorables y 13 en contra. Escuchemos ahora parte de las intervenciones que se dieron en torno a la admisibilidad de estas iniciativas. Un proyecto que crea un impuesto, aunque se le llame una compensación, es claramente un impuesto, por lo tanto es un proyecto inconstitucional de iniciativa exclusiva del presidente.
Es fundamental que conversemos de un país que tenga mayor equilibrio. Aquí hay sectores que no pagan impuestos. En otros países los más ricos dicen ellos, cobren más impuestos. Acá en Chile se arman distintos lobbies y distintos movimientos. Senado.cl, como siempre, para más informaciones, pero también recuerde que estamos en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile, donde usted se puede suscribir, revisar el trabajo de comisiones, de la Sala del Senado y también los programas que se emiten a través del canal del Senado, todo eso en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Le invitamos desde ya a que nos visiten todas nuestras plataformas. Ya hemos llegado al final de esta entrega de noticias. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. Los dejamos invitados para que se queden en la programación del canal del Senado y nosotros nos reencontramos ya la próxima semana. Que esté muy bien.